incondicionada intencionalidad. Libre albedrío. En lo referente al proceso de toma de decisión, consciente, aun si restringiéramos el determinismo procedimental, pormenorización al respecto, al ámbito de lo físico, es decir, excluyendo al ámbito de lo no físico, por ej. Lo mental, pormenorización al respecto no deberíamos argumentar, razonamiento arbitraria estructura de transporte de la confianza, pormenorización al respecto, mediante, como elegimos, incondicionada y conscientemente, de entre las opciones ponderadas de un proceso de toma de decisión, consciente. En su acepción de no inconsciente, incondicionada intencionalidad. Oxímoron, espero se entienda, esta pregunta retórica, en la figura de un oxímoron. Misma que, pretende hacer explícito en el lector, la que considero, deviene siendo una devastadora consecuencia por ser esta autocontradictoria del oxímoron libre albedrío. Que, deletreado, vendría siendo libre incondicionada aunque, algunos compatibilistas trasnochados, rasgarían sus vestiduras por cambiarlo a no completamente suficientemente condicionada y albedrío intencionalidad voluntad, secuenciación condicionamiento. En síntesis. Los conceptos. Un a libre albedrío incondicionada intencionalidad incondicionamiento condicionado, conforman un oxímoron aunque, el que, se constituya o no dicha figura retórica entre los conceptos, resulta irrelevante, respecto de su refutación opino que, no deberíamos olvidar que se define remite en última instancia, con algún inconducente matiz, condicionamientos externos vs internos, al el libre albedrío a como la capacidad, de haber obrado, mediante un proceso de toma de decisión consciente y consecuente acción, diferente. Como si, inmersos en un determinismo procedimental, sea consistente la existencia presunción de alternativas. Peor aún. Dicha errónea definición, ni tan siquiera, apunta directamente al oxímoron, libre albedrío, sino a una confusión con el falso dilema entre causalidad, a su vez confundida con uniformidad, determinismo y probabilidad indeterminismo, o cierto grado del mismo en sus variedades epistemológicas y ontológicas. Nota. No es que, la mecánica cuántica, implique o presuma demostrar la causalidad, aunque, al mismo tiempo, afirme la existencia de probabilidades una incoherencia más, afirmada por muchos, incluso por aquellos considerados expertos que, en ocasiones, pretenden ningunear, criticando al hombre de paja. La causalidad, que recordemos, se está confundiendo con inuniformidad, que propone la mecánica cuántica, es solo una cuestión de grados. Como si, por estar acotado restringido, sea, a ciertas variables conjugadas, la medición simultánea de observables magnitudes conjugadas complementarias independientemente del sinsentido o no de la interpretación que de ellas se proponga como paradigma, o no, la incoherencia antes mencionada, de alguna forma, no le alcanzase. Hombre de paja que, además resulta ser, como he expresado en otras ocasiones, inherentemente autocontradictorio, lógicamente. En lógicas no consistentes, y autoexcluido del ámbito empírico, físico. Será por lo anterior que, la casi totalidad de físicos, que conocen el término y sus implicaciones, parecen aborrecer al superdeterminismo, pormenorización al respecto. Culpabilidad penal social. En última instancia, se trata de descubrir quién o que toma una decisión, sea esta libre o coaccionada. Si bien, resulta ser socialmente recomendable, el asignar la pena, a la entidad parcialmente autónoma que resulta más fácilmente discernible de un acto es decir, el cuerpo, sistema no abstracto, que, a lo menos, condiciona la toma de decisión y posterior acto. Entendemos que, debido al determinismo procedimental, las posibilidades, son ilusorias, en consecuencia. El condicionamiento resulta ser total.
En cuyo caso, dicho sistema no abstracto, solo viene siendo un engranaje más su final, de una cadena de interacciones que se retrotraerían hasta un presunto comienzo, arbitrariedad. Es decir, ninguna decisión, proceso de toma de decisión consciente, puede ser atribuida de dicho último engranaje. Un ejemplo, aunque de momento no sé cuán exhaustivo podría ser. Un auto, es conducido a girar en una esquina hacia la derecha, por su conductor. Atropellando, al hacerlo, a un transeúnte desvanecido en plena calle. ¿A quién o qué responsabilizamos del hecho? El último eslabón de esa cadena, es el auto barra una de sus partes o y síntesis, por si no logran entender lo anterior. La culpabilidad o no, remite a ciertos convenios sociales barra penales barra etcétera. Arbitrariedad, y sí, según entiendo la actual jurisprudencia remite, con ciertos atenuantes, la culpabilidad a la ausencia de coacción y de inimputabilidad, mismos que, podrían continuar siendo efectivos, mediante la modificación de algunos términos legales o una interpretación preexistencia del libre albedrío de los mismos. Los convenios sociales barra penales barra etcétera, remiten a la distribución de poder en un grupo, arbitrariedad. Las penas barra castigos barra recompensas, remiten a lo mismo que los convenios, arbitrariedad. Ergo. Todo remite una circunstancial intersubjetividad independientemente de sí. Tal circunstancial intersubjetividad sea consistente, es decir, respecto de lógicas no para consistentes y sin apelar a replanteos improcedentes, o lo sea, respecto de su ordenamiento jurídico aunque, siendo irrelevante para este problema, dado que, incluso lo intersubjetivo puede replegarse hasta lo personalmente subjetivo, con un afán reduccionista. Nota. Considero, un peligro social, arbitrariedad, o aquellos que, pretender reducir o eliminar las penas barra castigos barra recompensas debido a la inexistencia del libre albedrío. Su manifiesta idiotez, se me presenta como insufrible y nota. No deberíamos confundir, cierto grado de desconocimiento de causas, incluso completo, azar barra aleatoriedad o complejidad de respuesta, es decir, el humano, posee respuestas de una complejidad muy superior a otros animales, por ende, tiene libre albedrío, con libre albedrío. Y, menos aún, cierto grado de desconocimiento de causas, incluso completo, azar barra aleatoriedad, con a causal las razones, por si no les son ya obvias, remiten a confusiones y absurdos previamente descriptos. Compatibilismo. Pretende restringir los agentes, condicionantes, o aquellos exclusivamente externos y a cierto grado de correlación con un patrón de conducta. Es decir, mientras no estemos suficiente, arbitrariedad, o completamente determinados por agentes externos, condicionantes, o por agentes internos, condicionantes, que provoquen suficientes, arbitrariedad, o completos patrones anómalos de conducta, tenemos libre albedrío, postura esta, que algunos definen escuetamente como libre albedrío, restringido a específicas, no coercitivas, causas actuales depende de lo que abuses, lo que confundes. Llegando incluso, hasta el desgarro de sus vestiduras, por la simple mención de la modificación del comportamiento, agente externo, debido a por ej. La optogenética. El que, los agentes condicionantes, sean externos o internos, dependan de una secuenciación inalterable de sucesos, no parece incomodarlos. Menos aún, sus consecuencias, como por ej. El dilema de la confianza, pormenorización al respecto, aunque, tampoco parece hacerlo con los incompatibilistas, nota. Restringiéndome exclusivamente al ámbito jurídico, tendiente a cierta viabilidad social, sería esta, la acepción, replanteo improcedente del concepto de libre albedrío. Una falsedad socialmente necesaria, que, a regañadientes, aceptaría. Agregando, a los condicionantes internos, el que, dicho patrón de conducta, deba acotarse, al estipulado como arbitrariamente aceptable en dicha sociedad y tiempo. Cita.
La libertad, que se necesita para la responsabilidad moral, no es la libertad libertaria de causación, sino más bien, una libertad de coerción de parte de fuerzas externas a nosotros mismos. John Bill. Incompatibilismo. Presume, la existencia del determinismo sea exacto o solo estadísticamente previsible, probabilista, y, por consiguiente, una incompatibilidad entre determinismo y libre albedrío. Como he expresado anteriormente, yo elegiría el concepto de determinismo procedimental, como más representativo y de mayor potencial de convencimiento, pormenorización al respecto. E incluso, lo sería, la presunta existencia del no determinismo, es decir, de un cosmos completamente indeterminista, que no existiese regularidad alguna, concepto autocontradictorio y autoexcluido del ámbito empírico, como toda afirmación metafísica. Juicios universales, inducción incompleta, ya que, al presumirse demostrado, se autorrefutaría, al transformarse en un ejemplo de aquello que afirmaba inexistente. Fatalismo. Teoría idealista, según la cual, el desarrollo histórico está predestinado por una fuerza desconocida, por la suerte, por el destino. El fatalismo niega el activo papel creador de la personalidad, de los partidos y de las clases en la historia, considerando que la intervención del hombre en el desarrollo de la sociedad, en los sucesos históricos, es inútil, y que el hombre solo es un juguete ciego en manos de las leyes inexorables de la historia. El fatalismo es una doctrina reaccionaria, puesto que predica la pasividad, la inacción, el automatismo, y niega la lucha revolucionaria y, Diccionario Filosófico Marxista, 1946, 112. Consecuencias de un proceso de toma de decisión, consciente. En su acepción de no inconsciente. Dedicado especialmente para los que suelen afirmar. ¿Qué va? Me condiciona, mas no me determina. Haciendo a un lado el qué. El concepto de libre albedrío es un oxímoron y, a sabiendas de que se define remite en última instancia, con algún inconducente matiz, condicionamientos externos vs internos, al el libre albedrío como la capacidad, de haber obrado, mediante un proceso de toma de decisión consciente y consecuente acción, diferente. Como si, inmersos en un determinismo procedimental, pormenorización al respecto, resultase consistente la existencia presunción de alternativas. Si aceptamos que, un PTDC, proceso de toma de decisión, consciente, es que, un proceso de toma de decisión, inconsciente, ya viene siendo mucho, ¿verdad? Bueno, a menos que, comulguemos con cierta versión, ingenua, de compatibilismo, básicamente, consta de la elección, consciente, presumiblemente incondicionada, condicionamiento incondicionado, y de, opciones ponderadas. Es que, aunque obvio para mí, al parecer necesito explicitarlo aún más. Si, las, no fuesen producto de un previo, PTDC, serían, KOI, en consecuencia, adolecería de libre albedrío, y de la posterior elección, consciente, presumiblemente incondicionada, condicionamiento incondicionado. De entre ellas uno. Esas, son, condicionadas, y incondicionadas. 2. De ser, y, haciendo a un lado, lo autocontradictorio, de esta no alternativa, es decir, observar demostrar lo incondicionado. Entonces, me son involuntarias e inconscientes, es decir, adolezco de libre albedrío. 3. De ser, son, propias, y ajenas. 4. De ser, entonces, me son involuntarias, es decir, adolezco de libre albedrío. 5. De ser, son producto de un previo, PTDC. 6. De no serlo. Entonces, me son involuntarias, es decir, adolezco de libre albedrío. 7. De serlo. Irá, uno a sabiendas de que la regresión infinita, no es prueba de nada, dado que, a fin de cuentas, toda instancia de dicha regresión infinita,
justificación de la decisión, ineludiblemente terminará depositándonos en estadios absurdos como ser una instancia del PTDC, previa a nuestra existencia /bebé, es decir, adolezco de libre albedrío. Finalmente, ¿qué número de iteraciones dieron cuenta de su última decisión, consciente? Nota. Fundamentalmente, intento hacer presente en el lector, la ineludible consecuencia, es decir, que adolezco de libre albedrío de un PTDC. Ya que, aun si pretendiésemos evadir tal consecuencia, apelando irreflexivamente al argumento de la regresión infinita, ¿cómo sostenerlo, en estadios previos a nuestra concepción o incluso, al bebé? Sintéticamente, me es imposible construir un PTDC con todas sus OP. Obviamente, lo antes descrito resulta extensible a toda entidad personal, presumiblemente consciente, como por ej. Una deidad, a sabiendas de que sus devotos la negaran, aduciendo haberla refutado sobradamente, apelando a absurdos lógicos, contradicciones, autocontradicciones y o replanteos improcedentes, desconociéndolos infravalorándolos, apelando a sentencias como es que, es perfecto, es esto un sinsentido, falsa dicotomía. Como si, los sinsentidos, se limitasen a solo dos, es que, solo el, bueno, y en ocasiones, la lógica bivalente, le limitan, etc. Comparativa entre escalas de complejidades explicativas, pormenorización al respecto. Principio de razón suficiente, pormenorización al respecto. Crítica al argumento contra el naturalismo metafísico de Plantinga, pormenorización al respecto. Tomando en especial consideración lo vertido en este post, ¿recuerdan cuando tuvieron su última decisión, consciente? Sí, es retórica. Moya, Carlos J. 2018 Libre albedrío, Enciclopedia de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, URL. www.cefaweu.es/link. IPG. Ahora, lo significativamente relevante del análisis anterior, resulta ser el dilema de la confianza, repositorio de confusiones, comentarios.blogspot.com weblink. Problema que, según mi experiencia, casi nadie ha ponderado correctamente. Y, por consiguiente, no han aportado nada ni remotamente significativo al respecto. Ver SCM, pormenorización al respecto. IC. Elecciones proceso consciente insuficientemente parcialmente condicionadas. Incondicionamiento cuasi condicionado. Término, explicativamente insuficiente procedimentalmente contradictorio, donde pretenden refugiarse, buena parte, de los que sostienen la existencia del libre albedrío. Con afirmaciones como, si bien, la dinámica devenir me condiciona, no me determina, la física, ha probado, sin lugar a dudas, que el determinismo es imposible, prueba que el libre albedrío no existe al predecir exactamente mi próxima decisión, si todo está determinado, no existe aleatoriedad ni posibilidades, etc. Justificar una decisión junto a la posesión del libre albedrío, ¿no es una contradicción? Entonces, ¿existió una secuenciación de causas razones que convergieron en tu última decisión, consciente? Si afirmas que sí existió, entonces, ¿tomaste tu última decisión, consciente, en forma condicionada? Claro que, no pocos afirmarán que tales condicionantes son insuficientes como para no mostrar la autoría. Ergo, es una contradicción, el pretender estar libre de condicionamientos y, al mismo tiempo, poder describirlos. Y, para los que pretendan refugiarse en pero, fui yo, quien sopesó esos condicionamientos y en ello va mi libertad. ¿En qué instancia, de dicho proceso de sopesado, se presentó lo incondicionado? ¿Y cómo, lo incondicionado muestra la autoría? Obviamente, haciendo a un lado, entre otras cosas, al determinismo procedimental. Entonces,
¿Controlan ustedes, suficientes colapsos de la función de onda de sus respectivos encéfalos barra, cosmos entrometidos barra omniscientes barra cuasi omnipotentes? Contradiciendo algunos postulados de la mecánica cuántica, como para, sin autoimplicarse, es decir, sin constituir un razonamiento del homúnculo, constituir una regresión infinita en el proceso de toma de decisión consciente, y por si fuese poco, a pesar de estar inmersos en dicho proceso, de alguna no paradójica forma, no estarlo, es decir, una secuencialidad asecuencial que les libere barra excluya de dicha secuenciación y así, encontraros liberados barra excluidos del completo condicionamiento, a razón de su necesaria e ineludible secuenciación, del anterior colapso de la función de onda de su encéfalo barra cosmos, inducido exclusiva e igualmente libremente por vosotros, poderosos y paradójicos os habéis vueltos chiquitines. Dicen que, Schopenhauer dijo, un humano, puede hacer muy bien lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere. Frase que, con alguna variante, no pocos pretenden enarbolarla como una ejemplificación magistral de la inexistencia del libre albedrío. Dado que, remite a que, las opciones que ponderamos en la toma de una decisión, consciente, a sensación sentimiento, etc., se nos presentan aparecen sin que seamos partícipes causantes conscientes de su presentación aparición. Si bien, él puede hacer muy bien lo que quiera, puede llevarnos a contradicciones como el presumir la existencia de alternativas, dado el puede y el quiera, mejor, no profundizar mucho en esa frase. Y opciones ponderadas de un proceso de toma de decisión. Las opciones ponderadas, constituyen los elementos del proceso de toma de decisión, procedimentalmente podría cuantificarse así. Puntuación de cada factor ponderado multiplicada por el peso de cada factor ponderado, de cada opción ponderada. Condicionantes de un proceso de toma de libre decisión, consciente. Estando la libre elección, condicionada al estado, físico, del universo y o al estado, metafísico por ej. Mental, de nuestro sistema no abstracto, voluntad. ¿Cómo logramos construir una incondicionada intencionalidad, libre autoría? Libre voluntad, un oxímoron escasamente reconocido. Estando la libre elección, condicionada al estado, físico, del universo y o al estado, metafísico por ej. Mental, de nuestro sistema no abstracto, voluntad. ¿Cómo logramos construir una incondicionada intencionalidad, libre autoría? Intencionalidad, trae. Libre autoría, oxímoron, incondicionada intencionalidad, en el contexto de un determinismo científico procedimental. Intencionalidad, track. Autoría, por ser mi sistema parte relevante del proceso de toma de decisión, track. Diccionario de la Real Academia Confusa. ¿Qué razonamiento, pormenorización al respecto, sostiene a los condicionantes no determinantes sin problematizar dicho razonamiento? Tomando en consideración el argumento de la regresión al infinito. Detallar las razones específicas de una decisión, consciente, es coherente con el libre albedrío. Y síntesis provisional. Basados en el planteo anterior, sostener el libre albedrío implica retrotraer la decisión, incondicionada y actualmente creo que ignorancia, un sinónimo más coherente de incondicionado, que mi autoría, a un supuesto comienzo de los tiempos. Misma que, consecuentemente deberíamos reconocer como causa primera del universo, eso sí, de egocentrista nada hay. Claro que, preguntarse qué motivo dicha decisión, la transformaría en una decisión, condicionada. Evidenciando la constitución de un argumento de la regresión al infinito. Nota. De cualquier forma, este entuerto factor límite del conocimiento, nos conduce a proponer, o una causa incausada suspendiendo el principio de causalidad, al arribar a un efecto incausado, como justificación epistémica, o una regresión infinita suspendiendo el principio de causalidad, al ni tan siquiera permitirnos arribar a un efecto incausado, como justificación epistémica. ¿Y será acaso que elegimos, incondicionada y conscientemente,
las específicas circunstancias de nuestro nacimiento y olvidarlo por un específico tiempo? ¿Acaso se está proponiendo fundamentar algo sin apelar a fundamento alguno? Pareidolia. Fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. Ejemplos comunes de la pareidolia son: visión de animales o rostros en la forma de las nubes, visión de rostros en las cimas de algunos cerros pedregosos, visión de rostros en la parte delantera o trasera de un vehículo. Los faros representarían los ojos, la parrilla la boca y el parabrisas la frente o cabeza. Imágenes de rostros en aparatos o edificios, visión de personas o siluetas en el pavimento, audición de mensajes reconocibles en grabaciones en idiomas desconocidos reproducidas al revés, avistamientos de ovnis, críptidos, fantasmas u otros fenómenos paranormales, numerosas figuras religiosas o simplemente humanoides en objetos astronómicos como la luna, la nebulosa del águila, imágenes religiosas en objetos cotidianos, árboles, rocas, plantas. Constelaciones contribuye a visualizar parecidos entre personas. Cara de Marte. Nota. Según Jeff Hawkins, ingeniero informático, esto ocurre debido a una propiedad del cerebro que, para ahorrar tiempo, realiza tareas de predicción en base a formas conocidas en la memoria existente. Libre albedrío o ignorancia. Algunos afirman que somos libres, dado que desconocemos la exacta relación causal que condiciona nuestras decisiones o de cierto tipo, como probar, empíricamente. PX3P, que la autoconsciencia, conocimiento del propio estado mental. PX1P, no es más que otra construcción mental. PX1P, del fabulador mental. PX1